Hola gente, ¿qué tal? Aquí su amigo Raúl, reportándose en pleno junio del 2020 y sean bienvenidos a este podcast. Bueno pues, seguimos sobreviviendo, ya 3 meses, a esta cuarentena debido a la pandemia mundial por la COVID-19. Ahora que lo pienso, hace rato no voy al cine, no tan siquiera a pasear. Quizás de repente, tú me escuchas en el 2030 y ni enterado estás del coronavirus. Bueno, no importa, dejemos ese tema de lado y enfoquémonos en una problemática que seguramente sigue existiendo muchos años más, si no concientizamos a la población peruana de sus graves consecuencias. De esta manera, el tema de este podcast es: ¿cómo afecta la informalidad a la economía del Perú del siglo XXI? Durante la última década, los niveles de despreocupación y normalización de los ciudadanos respecto a los índices de informalidad en el Perú se han vuelto alarmantes. Esta idiosincrasia se ha ido propagando como si de algún virus se tratara en los ámbitos sociales, culturales y económicos de la sociedad peruana. Qué paradójico, ¿no? Por ejemplo, en lo económico, el desarrollo de la informalidad ha impactado negativamente al sector formal durante los últimos años. Esto se debe, principalmente, a los bajos niveles de fiscalización gubernamental peruana, según datos del 2019 del Instituto Peruano de Economía. A continuación les hablaré sobre las preocupantes consecuencias económicas de la informalidad en el Perú del siglo XXI. Los efectos de la informalidad son palpables en nuestra sociedad. Por un lado, su impacto puede evidenciarse a niveles macro, es decir, a una gran escala. Para empezar, un efecto sustancial yace en la reducción del crecimiento económico del Perú, debido a que la alta evasión tributaria tiene consecuencias, por ejemplo, en los servicios básicos públicos. Esto se debe a que al haber poca recaudación tributaria, el impacto económico se denota en ausencia de capital para invertir en obras públicas. En consecuencia, un perjuicio para el desarrollo de la sociedad. Asimismo, de acuerdo a datos recogidos del 2019 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, conocido como INEI, la alta tasa de PEA informal de 72.6% significa baja productividad de las micro y pequeñas empresas, las llamadas MIPES. Esta problemática se agudiza ya que el 83.5% de las MIPES trabajan en la informalidad, según un informe del 2017 de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Esto se debe a la baja tecnología con la que laboran y a los bajos salarios que perciben los trabajadores. Además, lo mencionado es fruto de que las empresas informales no pueden acceder a los créditos que ofrece el sistema financiero peruano. Del mismo modo, se traduce en poca capacidad de competitividad en el mercado nacional y, por supuesto, en el mercado internacional. Por otro lado, estos perjuicios económicos también se ven a niveles micro, específicamente en la integridad de las empresas formales peruanas. Además, los daños, principalmente, son más notorios en las incipientes MIPES formales. En primer lugar, la competencia desleal por parte de los informales se manifiesta, en particular, con la venta de productos más asequibles pero de menor calidad por parte de los trabajadores informales. En segundo lugar, uno de los principales daños económicos colaterales dirigidos hacia el sector formal es el aumento de los impuestos, tales como el impuesto a la renta, el impuesto general y el impuesto general a las ventas, o el conocido IGB, con el fin de subsanar los impuestos evadidos por la informalidad. Finalmente, estos puntos mencionados afectan a los sectores económicos del país y la empleabilidad de estos se ven reflejados en cifras. Según datos del INEI del año 2014, las actividades económicas con mayores índices de empleo informal son el sector agropecuario, restaurantes y alojamiento, construcción y transporte. En resumidas cuentas, las principales repercusiones económicas de la informalidad para la economía de nuestro país son, por un lado, la alta tasa de evasión tributaria que afecta el desarrollo de la infraestructura pública, y por el otro, los altos índices de empleabilidad informal que se reflejan en la baja capacidad de competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Asimismo, en el sector formal, los daños se evidencian notoriamente en las nacientes MIPES. La competencia desleal y el aumento de los impuestos para enmendar la informalidad
hace mucho más difícil el crecimiento económico a las empresas formales. Por lo tanto, es importante la aplicación de medidas correctivas por parte del Estado para combatir el abrupto crecimiento de la informalidad durante estos últimos años. Asimismo, y ya para terminar, los ciudadanos debemos asumir el papel que nos corresponde para frenar esta problemática, que si bien es cierto, es económico, pero también afecta a la sociedad en general. Gracias por escuchar este capítulo de su podcast favorito. Este espacio se hace con mucho cariño, con el objetivo de informar. Y ya saben, rótenla con toda su gente. Nos vemos. Chao.